Servicios informativos. Una semana después de aparecerse ante los españoles ahí en Ferraz, caracterizado como Herman Monster, el presidente del gobierno desaparece del foco. Anoche anuló su agenda y rechazó, como tenía previsto, acudir al Congreso de Comisiones Obreras que comienza esta mañana. Y lo que hoy todo el mundo se andaba preguntando es ¿dónde está el presidente? Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está trabajando desde ya, hoy en Moncloa, y acabo de tener una conversación con él de trabajo para seguir gobernando este país y seguir avanzando en la agenda de reformas que tenemos por delante. Nos quedan 2 años de legislatura para seguir trabajando. Se trabaja en el despacho y mucho, y también, por supuesto, se trabaja en actos públicos como este que estoy en este momento protagonizando. Se trabaja en el despacho y en actos públicos. En actos públicos hoy no, en el despacho sí. El presidente del gobierno, perdido desde hace ya mucho tiempo el control de la situación, de la agenda y de la legislatura. El gobierno de España trabaja sumido en la incertidumbre de no saber qué saldrá. No mañana, o no la semana que viene. El que saldrá en la próxima hora. Puede ser un nuevo informe de la UCO, una grabación coldiana, una revelación periodística o una declaración ante los jueces que investigan. Aquí el gobierno mantiene que es pulcro entre los pulcros, pero dígalo usted, ministro. Es bastante evidente, y toda España lo ha podido comprobar, que jueces, fiscales, la UCO trabajan sin injerencias de ninguna clase por parte del gobierno, y por tanto dejemos trabajar a fiscales, a jueces, a la UCO para que siga investigando. Es bastante evidente, dice Bolaños, que no ha habido injerencias por parte del gobierno. No ha habido injerencias, pero llevan años presionando a los jueces diciéndoles cómo tienen que instruir las causas. Diciendo que prevarican, que no saben aplicar las leyes, que pedalean en la nada, que por aquí no tienen que ir, pero por este otro sitio sí. Vienen diciendo que abren causas los jueces en connivencia con asociaciones ultraderechistas. Son muy pulcros en el gobierno. Dicen que no ha habido injerencias. Lo manifiestan quienes pertenecen al partido cuyo número 3, Santos Cerdán, montó una cloaca para destruir el crédito y apartar a los jueces, bien lo saben ahí en Badajoz, que andan investigando a Leire por lo de la juez Viedma, y han tratado de apartar al teniente coronel de la Guardia Civil, al de la UCO, Antonio Balas, que investiga todas las causas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, pero no ha habido injerencias. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad, señor Bolaños? Lo que sucede es que la trama era tan chapucera, la trama de Leire, que les pillaron y tuvieron que desmantelarla. Si no ha habido injerencias es porque han sido bastante profesionales jueces y fiscales en el ejercicio de su trabajo. Todo lo contrario que el gobierno de España, que todo lo que ha tratado de influir, está ahí, evidentemente. Lo han hecho, otra cosa es que no hayan tenido éxito. Pero bueno, la principal injerencia del gobierno en los casos de corrupción que le afectan es esta ley de reforma de la justicia, bien lo sabe también el ministro. Este caballo de Troya con el que Bolaños trata de meter un tropel de jueces afines y colocar la instrucción de los casos en manos de los fiscales para tener al mismo tiempo controlada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Si instruye un juez, por ejemplo, el caso Begoña Gómez, pues a lo mejor la cosa va a juicio. Pero si lo instruye un fiscal, seguramente la causa será archivada. Lo mismo que con el hermano, lo mismo que con otras tantísimas cosas. Bueno, esta y no otra es la mayor injerencia y la mayor amenaza para la democracia española. Porque si el gobierno controla los tribunales de justicia, entonces podemos decir que game over. Este es el motivo por el que los jueces y fiscales se van a manifestar el próximo día 28 y por el que van a ir a la huelga. Total, que perdido el crédito incluso entre los socios, a los que luego más tarde vamos a escuchar, y que insisten un día más diciendo que la legislatura está periclitada, Bolaños nos cuenta que no es lo que parece. Este gobierno no está moribundo. Este gobierno goza de una buenísima salud, porque aprueban leyes tan útiles para los españoles como eliminar hoy no sé qué del franquismo. Hoy hay otra votación importante en el Congreso. Hoy vamos a aprobar una proposición de ley que se convertirá en ley hoy mismo, donde se aborda la disolución de asociaciones franquistas. El gobierno va a poder decir que continúa la mayoría parlamentaria que hizo presidente a Pedro Sánchez para seguir aprobando iniciativas legislativas del gobierno. Continúa la mayoría parlamentaria, que usted que creía que no. Pues sí, esta es toda una revelación, ¿verdad? Claro, luego te acuerdas de que el gobierno no ha aprobado ni un solo presupuesto en esta legislatura, porque no tiene apoyos, y entonces pues te das cuenta al mismo tiempo de que no solamente están cayendo en barrena, sino que además no se trabajan ni su propia propaganda, porque no se lo creen ni ellos. De manera que de los creadores de está más que demostrada la corrupción sistémica del PP por lo de Ayuso y su hermano, a pesar de que no tienen causas pendientes con la justicia, llega esta otra peli de ficción titulada Ábalos y Cerdán son 2 casos aislados y el PSOE está limpio. No generalicemos, por favor. No generalicemos, por favor. Sería injusto generalizar. No generalicemos. Esto dígaselo a Santos y a Koldo.
o cuya trama corrupta se generaliza en toda España. Madrid, Canarias, Cantabria, Baleares y, por supuesto, Navarra. Que sepamos a día de hoy. Luego mañana a lo mejor hay otros sitios donde empiezan a aflorar. Pero en lo de Navarra, María Chivite es la presidenta socialista en esta autonomía y ayer se enteró de que su número 2 en el partido, Ramón Alzorriz, no le dijo que su novia había trabajado en Servinavar, esta compañía propiedad de Santos Cerdán, a la que el gobierno de Chivite entregó la construcción multimillonaria de los túneles de Velate. La consecuencia es que cuando se enteró Chivite y llamó al Alzorriz y le dijo: oye, Ramón, cuéntame qué ha pasado con esto de tu novia, que me cuentan que ha estado 3 años trabajando allá en Servinavar, pues Chivite le dijo: pues te tienes que marchar. Eso sí, no ha entregado el acta de diputado al Alzorriz, ¿eh? Ahí sigue, aforado. Aquí Chivite ha seguido, miren, milimétricamente los pasos de Pedro Sánchez. Lo primero, esta mañana ha dicho que no dimite. ¿Cómo va ella a dimitir? No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Lo primero, no dimite. Y lo segundo, exactamente igual que Pedro Sánchez, Chivite ha pasado de la consternación al ataque directo en solamente una semana. El jueves pasado, hace 7 días, lloraba decepcionada con Santos Cerdán. Que es mi compañero de partido y mi amigo. Y suspiraba. Y hoy, después de destituir a su número 2... sale arremetiendo cuando le preguntan por cómo afecta esto a su gobierno que concedió las obras. O sea, no mezclemos cosas. No son miembros del gobierno de Navarra. O sea, que no mezclemos cosas. Y efectivamente Santos Cerdán no ha cometido, Ramón Alzorriz no ha cometido ningún delito, ¿eh? Así que separemos las cosas. Él ha cometido un error de no comunicar algo que podría ser relevante. Por tanto, no pongamos las cosas en el mismo plano porque no lo son. No mezclemos, que esto no afecta a mi gobierno. ¿Quién puede pensar que el gobierno navarro que preside Chivite haya estado influenciado por Santos Cerdán, amigo íntimo de la propia Chivite, para que le entregase a su propia constructora, la de Santos Cerdán, la joya de la corona de la obra pública en Navarra? ¿Quién podría creer que aquí ha habido influencia, verdad? En todo caso, no desfallezca Santos Cerdán, que todavía tiene credibilidad entre los dirigentes del Partido Socialista. Dirá usted, ¿pero cómo es posible esto? Pues efectivamente sí. Patxi López era quien hace solamente 2 semanas se indignaba mucho con los medios de comunicación que andábamos contando y publicando cosas y se creía, pero vamos, que si se creía, era la Biblia lo que decía Santos Cerdán. Yo no soy corrupto, lo recuerda usted, lo que decía el número 3 del Partido Socialista, ¿no? Pues Patxi López le daba total credibilidad. Porque estamos hartos de montajes y hemos sufrido demasiados montajes. Ya está bien, ¿no? Ya está bien, podríamos pensar... Bueno, en el Partido Socialista estarán ya más que escarmentados con el aluvión de evidencias y revelaciones recogidas en los audios interceptados por la Guardia Civil. Estarán ya más que escarmentados de haber tenido que visitar en reiteradas ocasiones para poder curarse o restablecerse de las quemaduras de primer grado o de tercer grado. Lo que usted, vamos, que se abrasaron las manos, más de uno, a la hora de defender a Santos Cerdán y poner la mano en el fuego con él. Pero aquí es que es tan elocuente todo, que debería ser motivo suficiente para que nadie se fiase ya del criterio o de la palabra del ex número 3 del Partido Socialista, de Santos Cerdán. Pero entre las informaciones de la Guardia Civil, sí hay que elegir, Si hay que elegir entre las informaciones de la Guardia Civil, de las que se hacen eco los medios de comunicación, y la palabra de Santos Cerdán, es que todavía hay quien se queda con esta última. Ojo. Hubo un documento que fue intervenido en los registros de la UCO que dicen que el señor Santos Cerdán fue dueño de la empresa que aparece en el informe de la UCO. ¿Qué le parece y si cree que el gobierno de Navarra se puede ver afectado? Y él lo niega, con lo cual vamos a esperar a que se conozca la verdad, ¿no? Porque hubo un informe, ese informe sí, que luego lo he visto en la portada de un periódico, pero no, ya está, ¿no? Que Santos Cerdán niega ser el propietario del 45% del accionariado de Servinavar. Ah, bueno, pues si Santos Cerdán lo dice, tendremos que creerle, no nos fiamos, todos tranquilos. Que Santos nos lo ha dicho. En fin, miren, si al final lo importante no es que se fíe o se deje de fiar, ni lo que declaren o dejen de declarar todos estos políticos que se encuentran en el sálvese quien pueda. Lo importante no es lo que diga la clase política, aunque por supuesto tiene su importancia. Lo más importante de todo, las declaraciones más relevantes, son las que Koldo, Ábalos y Santos Cerdán van a realizar en el Supremo ante el juez instructor del caso Leopoldo Puente. Estas sí son las declaraciones importantes. Y son enormemente importantes porque, dependiendo de lo que digan o hagan, colaborando o no con la justicia, la semana que viene, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán se juegan nada menos que la prisión preventiva. Y claro, ir a la cárcel ya es una cosa como que da un poco más de respeto, ¿verdad?
Esto es lo más relevante. No sea que a algunos la semana que viene les dé por seguir los pasos de Aldama y empiecen a colaborar metiendo en un problema todavía mayor al gobierno de España. Porque claro, quien piense que alguno de estos tres no guarda informaciones que puedan incriminar o meter en mayores problemas a Pedro Sánchez, pues hombre, la verdad es que podríamos decir que está como Pachi López, que se creía Santos Cerdán. En todo caso, estén tranquilos en la Moncloa, muy tranquilos. Al menos de momento, porque el volumen de lo que conocemos no llega ni siquiera al 10% de todo lo que hay. Así que reclinen sus asientos y disfruten del vuelo, que es largo. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.